Siempre recuerda. Por el derecho de voz de las víctimas del conflicto armado en Colombia, abriendo caminos para la justicia, un programa para la promoción de los derechos de las mujeres. Hoy presentamos Marco Jurídico Nacional e Internacional de Violencia Basada en Género y Violencia Sexual. Ya hemos escuchado hablar de violencia basada en género y violencia sexual en varios aspectos importantes a nivel nacional, pero ¿cuál es la normatividad bajo la cual se encuentran regulados estos temas en Colombia? Tenemos que la normatividad que abarca los temas de violencia basada en género y violencia sexual ha venido presentando una evolución. En este sentido, se presenta el siguiente marco normativo nacional e internacional como insumo para la identificación de criterios jurídicos que aporten a la contextualización de los informes que presentan las organizaciones. Colombia ocupa un penoso lugar en el ranking de la violencia contra las mujeres. En Latinoamérica solo le ganan El Salvador, Honduras y México. En primera instancia, debemos referirnos al Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el cual es un tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde, entre otras cosas, se define la discriminación contra la mujer como la denotación de toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Posterior a este, en 1993 se profirió por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas la Resolución 48-104, en donde se crea la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la cual ha sido un hito en este tema, ratificando la concepción de que todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. El año siguiente, para ser más exactos, el 9 de junio de 1994, se promulga la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará, la cual define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, y obliga a los Estados parte a adoptar medidas para erradicar la violencia contra las mujeres cometida en cualquiera de los ámbitos de su vida, y entendida como una grave violación a sus derechos humanos, la cual fue adoptada y aceptada en Colombia a través de la Ley 248 de 1995. Sumado a esto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha constituido un fundamento normativo internacional amplio, lo que ha permitido identificar las acciones que se deben encaminar por parte de los estados, como el colombiano, para el efectivo cumplimiento de las responsabilidades en el tema. Hay 25 países muy violentos contra las mujeres. De esos 25 países, 14 son latinoamericanos. En esa línea está la resolución 1325 del año 2000, la cual subraya la responsabilidad de todos los estados de poner fin a la impunidad y de enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la violencia sexual y de otro tipo contra las mujeres y las niñas. Y a este respecto, destaca la necesidad de excluir estos crímenes siempre que sea posible de las disposiciones de amnistía. La resolución 1820 de 2008, la cual hasta el momento sigue siendo una de las más referentes, puesto que es la primera resolución dedicada al tratamiento de la violencia sexual en situaciones de conflictos armados y posteriores a ellos, la cual ha sido complementada por pronunciamientos como las resoluciones 1888 y 1889 de 2009,
Trata el tema de violencia sexual en situaciones de conflictos armados y la protección de derechos de las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto armado y posterior a ellos. Todo esto sirvió de antecedente para la creación del marco normativo nacional, el cual se remonta a una línea de precedentes de ley que constituyeron la aplicabilidad jurídica de las violencias basadas en género y la violencia sexual en el país. Tenemos la Ley 82 de 1993, la cual es una norma para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia, modificada por la Ley 1232 de 2008 y la sentencia C-964-03. La Ley 294 de 1996, la cual establece lineamientos concernientes a violencia intrafamiliar desarrollando el artículo 42 de la Constitución Política, a su vez que dictamina los parámetros normativos para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. A su vez, el legislador evidenció la necesidad de la creación del Observatorio de Asuntos de Género, el cual tiene por objeto identificar y seleccionar un sistema de indicadores de género, categorías de análisis y mecanismos de seguimiento para hacer programas, reflexiones críticas sobre las políticas, los planes, las normas, la jurisprudencia para el mejoramiento de la situación de las mujeres y de la equidad de género en Colombia, a través de la Ley 1009 de 2006. Llevándonos a lo que para muchos en la manifestación que unifica en gran parte los pronunciamientos del legislador se hace referencia a la Ley 1257 de 2008, la cual no solo define el concepto de violencia basada en género, sino que nos suministra la identificación de los diferentes tipos de violencia que se pueden presentar, haciendo referencia de este modo al daño psicológico, daño o sufrimiento físico, daño o sufrimiento sexual y daño patrimonial y económico, exhortando al Estado para garantizar la atención a las necesidades y circunstancias específicas de colectivos de mujeres especialmente vulnerables o en riesgo, de tal manera que se asegure su acceso efectivo a los derechos consagrados. Es necesario que el Estado colombiano active urgentemente todos los mecanismos que amparan las leyes para poder proteger a las mujeres. En la mayoría de los casos ellas ya habían acudido más de 3 veces a las comisarías de familia a denunciar a sus compañeros sentimentales, habían pedido ayuda, habían denunciado que las habían golpeado, habían pasado por medicina legal. Sumada a esta ley, también podemos encontrar la Ley 1719 de 2014, la cual tiene como objeto garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial de la asociada al conflicto armado interno, y atender de manera prioritaria las necesidades de las mujeres, niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de este flagelo. Y la Ley 1761 de julio 6 de 2015, la cual tiene por objeto tipificar el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana. Alterno a estos pronunciamientos, las Cortes han ponderado la necesidad de pronunciarse clarificando algunos conceptos claves respecto al tema de violencia basada en género y violencia sexual, en donde hoy queremos traer a colación una de las más recientes promulgaciones, la Sentencia de Unificación 080 del año 2020, la cual unifica todos los pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto a la discriminación y violencia contra la mujer, en donde, entre otras cosas, precisa 3 características básicas respecto a la definición de la violencia de género contra la mujer. Primero, el sexo de quien sufre la violencia y de quien la ejerce. La ejercen hombres sobre las mujeres. Segundo, la causa de esta violencia. Se basa en la desigualdad histórica y universal que ha situado en una posición de subordinación a las mujeres respecto a los hombres. Y tercero, la generalidad de los ámbitos en que se ejerce, todos los ámbitos de la vida, ya que la desigualdad se cristaliza en la pareja, la familia, el trabajo, la economía, la cultura política, la religión, etc. Adicionalmente, esta clase de violencia se puede presentar en múltiples escenarios. Específicamente, en las relaciones de pareja se puede manifestar a través de actos de violencia física,
bajo los cuales se pretende la sumisión de la mujer a través de la imposición de la mayor fuerza o capacidad corporal como elemento coercitivo. De igual forma, se puede expresar en actos de violencia psicológica que implican control, aislamiento, celos patológicos, acoso, denigración, humillaciones, intimidación, indiferencia ante las demandas afectivas y amenazas. Este programa fue realizado por la Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos y CODES, con el apoyo de ONU Mujeres en alianza con el Gobierno de Suecia.